gusto. Mi nombre es Cristina Salet Paul y hoy tengo el gusto de poder entrevistar al sacerdote Ernesto Armadera para hablar sobre el tema de naturaleza y dignidad humana de la persona. Muy bien, pues como ya digo aquí esta niña vecina mía, pues soy sacerdote, tengo estudios de Seminario Conciliar de Mérida, el Seminario Palafoxiano en Puebla y por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, la licenciatura en Teología Dogmática. Y pues con mucho gusto trataré de dar ciertas ideas sobre el tema que ella le preocupa en este momento. Ok, ¿usted considera que es importante hablar hoy en día sobre la naturaleza y dignidad de la persona? Bueno, siempre el tema de la persona humana es importante tenerlo presente en todos momentos de nuestra vida y en todas las etapas de ella. ¿Por qué? Porque la reflexión sobre lo que es la persona y su dignidad humana nos hace no perder el sentido de la misma. Es decir, cuando uno pierde el sentido de que es persona, cuando uno pierde su condición humana, pasan dos cosas: o se cosifica o se animaliza. Y creo que de esto pues tenemos ejemplos actuales donde desgraciadamente somos testigos que en la sociedad actual a muchas personas se les trata como cosa, como objeto. Pensemos en cómo se trata a veces a los empleados en una fábrica o en una escuela, cómo se le trata a los conserjes, cómo se le trata en la iglesia a los sacristanes, y así podríamos poner ejemplos, ¿no? Pero, sobre todo, socialmente, como que a las personas más sencillas, más pobres, las tratamos con desprecio, cosa que no es correcto, no es éticamente correcto, y muchas menos si uno tiene el don de la fe, mucho menos al precepto evangélico de amar al prójimo, ¿no? Entonces, se pierde el sentido de dignidad, uno trata de cosificar a la persona. Y lo otro que dije, la animalización. Vemos como papás que ya no quieren tener hijos, pero sí perrijos, y tratan a un perro, a un animal, y lo tratan de humanizar al animal, y ellos se animalizan por querer amar a un ser irracional, que por muy bonito que sea el perrito, el gatito o el monito o lo que sea, no deja de ser un animal. No va a entenderte, no va a tener una empatía en emociones, en ideas, no va a haber comprensión. Entonces, como en esa dupla, pues uno puede perderse cuando no tiene bien puesto el sentido de su dignidad de la persona. Y ahora que dices eso, pues entramos, creo yo, a lo que es el meollo del asunto, la dignidad de la persona. Ya vimos que es un tema actual, porque eso evita que se pierda el sentido de nuestra existencia, que nosotros dejemos de ser personas. Ahora bien, la dignidad humana, por el hecho de ser persona, viene un valor intrínseco que es la dignidad humana. Esta dignidad humana es un valor que no se compra, no se adquiere, nadie te lo otorga. Viene con tu condición humana, porque eres persona, tienes una dignidad de persona que los demás deben respetar y que uno mismo también debe respetar. A veces se nos trata, a veces te tratan bien, pero uno es el que se siente mal. O sea, uno es el que se siente menos. O sea, esto va para ambos.
el trato debe ser de afuera hacia uno, como también de uno hacia sí mismo, para poder también ser para los demás. Entonces es un doble movimiento, podríamos decir, ¿no? El reconocimiento, el reconocer que tienes una dignidad, te lleva a respetar al otro y también respetarte a ti mismo. Juntamente con esto, la dignidad humana es completamente suprema. ¿Por qué? Porque nadie te lo otorga. Tú eres el sujeto de una dignidad que no te la dio otra persona. Naciste con ella y esto es completo para ti, porque te va a ayudar a poderte desenvolver de una manera más fácil, más auténtica, más sincera con los demás. Fíjate, ¿sabes? Una persona que no se ama, que no se quiere, una persona que no tiene su dignidad bien puesta, es muy difícil que pueda ser empática con otra persona. Y por empatía quiero decir comprenderla, entenderla. En cambio, una persona que tiene su dignidad, sus valores bien puestos, es más fácil que pueda entender a una persona que sufre, a una persona que llora, a una persona que pasa por problemas, etc. O sea, uno, por nuestra dignidad, nos abre a la empatía a los demás. También es bueno recordar que la dignidad de la persona es fundamento de un estado jurídico. Gracias a la reflexión que se ha dado acerca de la dignidad humana, las leyes de un país, de todos los países, tienen por obligación proteger y respetar tu vida. Por eso el papel de un gobierno no es someter, no es acabar con su gente, al contrario, a través de la educación, a través de la protección por la seguridad y a través de la salud, ellos tienen la obligación de cuidar tu ser de persona. Entonces, la reflexión sobre la dignidad humana abre el campo a un fundamento jurídico que permita al ser humano desarrollarse plenamente o lo mejor que pueda en una sociedad. Un gobierno que no cumple con esas funciones no está respetando la dignidad de sus miembros, la dignidad de sus patriotas. Por eso es importante como el tema de la dignidad humana es fuente de un acervo jurídico que permite garantías de desarrollo, de estudio, de salud a toda la población. Pero además, la reflexión sobre la dignidad humana ha hecho que se hable mucho de los famosos derechos humanos, que surgen precisamente de grupos que valoran la dignidad de la persona y que por eso mismo aplican, se esfuerzan por hacerlos resonar y defender a la gente que no tiene defensa por su pobreza, por su ignorancia, por su capacidad, etcétera, ¿no? De lo que se llama grupos vulnerables, ¿no? Es importante resaltar que en este aspecto de la dignidad humana y de los grupos de derechos humanos, que son muy positivos y que hay que alentar siempre, pero que hay que cuidar. ¿Por qué? Porque a veces se ve mucho
el factor del derecho y se ve muy poco o no se ve el valor de la responsabilidad. No olvidemos que todo derecho de una persona también tiene una responsabilidad, ¿no? O sea, y eso como que en la sociedad actual como que se nos olvida, ¿no? Todos queremos derecho, 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 y la responsabilidad nuestra ante el cuidado ambiental, ante el cuidado del agua, ante el cuidado de la población en que vivimos, ante el factor de la basura y todo lo que complica la convivencia, como que no somos muy responsables de esto, ¿no? Entonces, la dignidad de la persona nos debe llevar a tener un equilibrio que nos permita no solamente a nosotros desarrollarnos, sino ayudar al fomento de una sociedad cada vez mejor, más responsable, donde todos tengamos un espacio, donde todos tengamos los medios y recursos para podernos desarrollar. También es importante decir, ¿verdad?, que la dignidad nos lleva a entender de que todos somos humanos y que por eso mismo hay dos cosas importantes. Todas las personas tenemos el mismo valor, el pobre y el rico, el que no sabe y el que sabe, el sacerdote y el laico, el doctor y el paciente, el obrero como el patrón. Todos tenemos el mismo valor en dignidad humana, porque somos personas. Y también el otro aspecto, ¿verdad?, el respeto a la dignidad. Pues es muy bonito ver cómo hay patrones. Yo tengo conocidos que son realmente gente prominente que tratan a su obrero: oye, por favor, me traes esto, no sé qué. No es tráeme, sino me haces el favor de traer esto, no sé qué. O sea, ese trato digno siempre a la persona habla de nuestra calidad humana, habla de la calidad que uno tiene, ¿verdad? Y podríamos decir, para cerrar brevemente esta pequeña exposición, que la dignidad la podemos entender con tres niveles. Ontológico, que es el que hablamos. Cada quien viene por su nacimiento, por ser persona, tiene dignidad. Es el ontológico, de orden de ser. Pero también hay ético. Hay una dignidad ética, moral, que es decir, una persona que se gana el reconocimiento, el respeto por su manera de actuar, por su manera de hacer el bien, por su manera de ayudarnos. Y aquí se abre un gran territorio, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos a maestros que se les paga por enseñar, y sin embargo, como cuando ven a un alumno triste, ven a un alumno medio deprimido o lloroso, como el maestro se acerca, ¿no? Dice: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y eso se convierte como en un auxiliar de afecto para esta persona que está pasando, este niño, niña o lo que sea, que está pasando por una situación difícil. Y cómo, actuando con dignidad ética o moral, cómo se gana uno el respeto del muchachito o de la muchachita, ¿no? Cuando dice: mi maestro, mi maestra me ayudó, me dijo. O sea, te ganas un reconocimiento. Eso es otro aspecto también de la dignidad ética que todo ser humano debe buscar. Y también, desde luego, hay un gran reconocimiento social que tiene su base en lo que acabo de decir, ¿verdad? Cuando una persona fallece o cuando una persona está viejita
y la sociedad, todo lo que te trataron, aunque no les toques de nada y te vean ya disminuido de tus facultades, dice, esa persona fue buena, esa persona fue buena. Y nos pasa a nosotros con nuestros abuelos, con nuestras mamás, con nuestros parientes que ya están de edad avanzada, ¿no? Cómo a pesar de sus regaños, a pesar de sus cosas, cómo valoramos y reconocemos que fueron hombres de una gran dignidad, hombres y mujeres de dignidad. ¿Por qué? Porque hicieron el bien, porque abrieron este espacio de entendimiento y siempre buscando nuestro bien. ¿Por qué? Porque para ellos eran los importantes. O sea, quiere decir que los primeros en respetar nuestra dignidad de persona fueron también nuestros abuelos, nuestros parientes, nuestros vecinos, la gente que trató con nosotros, ¿no? Fueron los primeros en respetar nuestra dignidad. Y por último, yo he hablado ahora aquí todo desde la filosofía, desde la ética, pero para los que somos creyentes, para los que tenemos el don de la fe, la gran dignidad que tenemos es de ser hijos de Dios. Dios, al habernos creado con inteligencia, con voluntad, con libertad, con capacidad de amar, con capacidad de desarrollarnos, nos dio un cúmulo de cosas y todo por nuestra dignidad de personas, que Él eleva a la categoría de la dignidad de hijos de Dios. Y esto, pues, para el que tiene fe, no solamente hace que lo ontológico, lo humano, se asegure, sino que se proyecte y se vea como motivo de orgullo, de esperanza, de lucha, de esfuerzo, de que vale la pena hacer el bien a los demás, de que vale la pena ser para los demás, de que vale la pena servir, y más en la profesión tuya, ¿no? Pues tu mamá es maestra, tú vas a ser doctora, un sacerdote. Tenemos vocaciones y misiones siempre al servicio de la persona. Tu mamá enseña, tú curarás, yo santifico, etcétera, del pan, de la palabra a las personas para animarlas, ¿no? O sea, tenemos vocaciones y servicios realmente admirables, que somos, de alguna manera somos para los demás, porque respetamos su dignidad de persona y nos hacemos de ser para los demás, nos volvemos hermanos en la fe. Y eso ya no solamente el respeto a tu persona, sino que te quiero en el nombre del Señor, te quiero en el nombre de la fe y te ayudo en lo que yo pueda. Entonces, eso como la filosofía y la teología no están peleadas para nada, al contrario, como el don de la fe ilumina y enriquece este aspecto filosófico, ontológico, ético que nos da la filosofía. La teología y la fe lo eleva. Ok, ¿usted cree que hay prácticas en la actualidad que han hecho que se vuelvan deshumanas o intenten deshumanizarnos? Pues ejemplos los tenemos, con eso empecé. Estamos ahorita con los Terians y todo eso que es una desubicación, una pérdida completa de su identidad de ser humanos. Se están animalizando. Entonces esto es algo que más que uno lo vea bien o mal, a cierto punto es una moda, pero desgraciadamente la gente que lo sufre pues no está bien, ¿no? Es como que veas en un súper
un señor, una señora con un carrito de bebé paseando a dos perritos, ¿no? Dices tú, eso es una cosa ridícula. Nos estamos animalizando, perdiendo nuestra esencia. Bueno. Ok. Entonces, por último, ¿qué mensaje usted le daría a los jóvenes que sienten que su vida ya no tiene sentido y que ya no deberían continuar? Bueno, si no tienen fe, no son católicos, no son creyentes, que vayan con un psiquiatra, que vayan con un doctor, que amplíen su horizonte. Y si son bautizados, creen en Dios, que se acerquen a un sacerdote, que hablen, que digan. Un sacerdote sirve más que dar misa. Un sacerdote te oye, te entiende. Porque nosotros estamos hechos para eso. También nosotros que estamos grandes, hemos pasado por momentos, etapas de nuestra vida y comprendemos más que lo que la gente cree. Pero los jovencitos, da pena que se refugien en las drogas, que se refugien en la depresión, que se refugien en cosas que no valen la pena, porque en el fondo no se dan cuenta, no lo saben. Yo no digo que sean malos, sino simplemente no saben, no se dan cuenta de que están desperdiciando una etapa valiosa de su vida para hacer el bien. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era adolescente, era niño, siempre me llevaban a la iglesia mis papás, fui monaguillo, fui del coro de niños allí en la iglesia de Fátima, y mi tía, que se llevaba mucho con los padres del Espíritu Santo, me llevaba mucho al templo expiatorio de monjas. Desde chico, ella me enseñó, mi mamá, mis abuelos, a cómo hincarme. Y entonces yo crecí en ese ambiente. Y luego fui scout, fui de esto, hasta que entré al seminario. O sea, pero ¿cómo si uno aprovecha las etapas de su vida, se le abren perspectivas? Y eso no quiere decir que haya sido un niño modelo. También fui mentecato, también mentí a mis papás, también me escapaba, también tuve mi enamorada, también, o sea, como todo adolescente. Pero uno, cuando tiene un valor en su vida, el valor de la familia, el valor del amor a tus papás, el valor de la fe, te va orientando. Por eso, ¿qué les diría? Ánimo, no se dejen. Si estás triste y no crees en Dios, habla con un tío, habla con tu papá, habla con tu mamá o anda con un doctor. Si tienes fe, busca al sacerdote de tu parroquia. Búscalo, pide hablar con él. Pide hablar con él. Ábrele tu corazón y verás cómo las cosas que aparentemente tú ves como muy difícil de cargar, se hace más llevaderas. ¿Por qué? Porque la fuerza que da Dios y el sentirte apoyado fortalece el espíritu, fortalece la mente, el valor de la fe ilumina el entendimiento, como fortalece el corazón. Entonces, yo eso les diría, que no se sientan, que superen, porque a veces les da miedo mostrarse débiles. Al adolescente a veces al joven le da miedo a veces mostrarse débil, no, que tiene algo, no. Todos tenemos nuestro momento de debilidad, todos. Entonces, que no se dejen, supérenlo, hablen, ábranse. Eso diría. Muchas gracias por su tiempo y le agradezco todo lo que ahorita ha hecho. De nada.